abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Hoy voy a estar hablando con ustedes el tema "Estoy atormentado en esta llama". Vea cómo dice ahí la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 9. Dice la palabra que al tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estoy atormentado en esta llama. Comenzaré, hermanos, con una mirada futurista, con algo que va a suceder dentro de algún poco de tiempo nada más. Este pasaje que hemos leído explica el futuro eterno de las personas que van a dejarse marcar en sus frentes y en sus manos con el 666. Aquellos que van a ser los seguidores y los adoradores, dice la Biblia, del anticristo, a ellos que abrazaron una paz falsa, porque el anticristo les hará grandes promesas de mucha paz, y muchos creerán en él y abrazarán esa paz falsa y serán marcados en sus manos y en su frente, pero luego sufrirán el peso de su aflicción en las llamas eternas. Dice aquí el texto que hemos leído que no tendrán descanso, no tendrán reposo, ni de día ni de noche. Y la duración de ese tormento es por los siglos de los siglos. Y ahora quiero que note una vez más versículo 11, donde comienza diciendo: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El infierno, hermano, es un confinamiento. El infierno es un lugar de penas eternas. Y la gente allí, como hemos leído en el texto, no tiene reposo ni de día ni de noche. Están bajo un tormento intensivo, en un estado de aflicción. Es algo realmente insoportable por lo que leemos aquí en la palabra de Dios. Y esto leído nos hace recordar a nosotros que Mateo el capítulo 25 y el versículo 41, el Señor Jesús dijo que aquellos cabritos, los que eran de la izquierda, les esperaba el fuego eterno que había sido preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, sus demonios. Así que el infierno, cuando fue creado, tuvo ese propósito primero, que iba a ser el albergue eterno para el diablo y sus demonios. Pero luego en la historia nos vamos dando cuenta que también todos aquellos que viven como el diablo y para el diablo, les espera el mismo lugar. Y ahora aquí estamos en una escena futurista, como les dije, pero no estamos a muchos días, a mucho tiempo de esto, donde aquellos que se harán marcar, ya está toda la onda de los tatús, del tatuaje y de todo eso, y ya muchos se empezaron a marcar esto. Pero todavía la orden del último César romano, del último dictador, que es el anticristo,
Todavía no apareció en la escena, pero aparecerá y dará la orden, y la gente se marcará pensando que van a recibir paz y beneficio bajo el gobierno del anticristo, y les esperará este lugar de tormento donde el humo sube por los siglos de los siglos. El humo es la evidencia de que hay fuego, y el humo es la evidencia de que allí hay un juicio de Dios para los que están en ese lugar. Y aquí muy cerca en Apocalipsis, el capítulo 20, Apocalipsis el capítulo 20, versículo 10. Ya para esto va a pasar un poco más de 1000 años de lo que leímos en el capítulo 14, como 1000 años después. Esto sucederá. Apocalipsis 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El capítulo 14 nos habla que los seguidores del anticristo estarán en ese lugar, pero cuando pase un poquitito más de 1000 años, en ese mismo lugar, en ese lago que arde con fuego y azufre, esa expresión es una referencia al infierno mismo. Ahí aterrizarán el falso profeta, que será el ministro de propaganda del anticristo, el anticristo y el mismo diablo. La Trinidad satánica estará allí por la eternidad. Ahora, en la Biblia encontramos diferentes expresiones sobre el infierno. Encontramos la palabra infierno en el Evangelio de Marcos 9, del 43 al 49. El Señor Jesús habla del infierno y dice que es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y Él repite varias veces esas expresiones, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. En otros pasajes encontramos la palabra infierno con el nombre de el abismo. Puede a veces encontrar la palabra infierno en la palabra Hades. Esa es la palabra griega para infierno. Algunos traducen, y los que más usen, y después daré una breve explicación de eso, los testigos sin Jehová usan la palabra infierno, usan la palabra Gehenna. Ya explicaré ese término. Y en el Antiguo Testamento usted va a encontrar la palabra Seol, que tenía una división, un lugar para los santos y un lugar para los perdidos, pero la palabra Seol era uno de los términos hebreos que se usaba para infierno. La Biblia habla que el Abadón y el Seol son insaciables. Habla de cómo ellos devoran. A Isaías capítulo 5 dice, el Seol ensanchó su boca, hablando de etapas donde el infierno absorbe almas y almas y almas y almas. Y dice ahí el libro de los Proverbios que el Abadón y el Seol son insaciables. No se cansan de devorar. Cada día el infierno está devorando nuevas almas para someterlas a esas penas eternas, a un tormento de día y de noche, sin descanso, sin pausa, con una duración por los siglos de los siglos. Y todos tienen que poner atención y leer con atención, porque este ha sido un tema quitado de los púlpitos. A través de la historia, los bautistas eran distinguidos con el apodo de los predicadores de fuego y azufre. Todavía cada tanto algún mayor, cuando se cruza en mi camino, dice, ¿usted es de los predicadores de fuego y azufre? Porque los bautistas nunca han escondido en la historia este tema del infierno. Este no es un tema popular, ni es un tema que el predicador disfruta hablando de eso, pero cierto es que es un tema que no lo podemos esconder. Porque esto es una realidad. Esto no es el fruto de una imaginación ni de una mente macabra que quiere andar asustando gente con este lugar. Es un lugar real, es un lugar que existe y es un lugar cruel, porque es el lugar donde la gente está atormentada.
En nuestro tiempo, los bautistas fundamentales, hablamos del infierno y decimos la doctrina olvidada. Otros usan el término la doctrina abandonada. Como fuere, la verdad indica que es una doctrina que no aparece en los púlpitos modernos. Los predicadores dicen, no podemos nosotros asustar a la gente. Y no se trata de asustar, se trata de enseñar lo que la Biblia dice. Ustedes ya lo han oído en otras oportunidades, que cuando usted revisa los 4 evangelios, el mismo Señor Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. El mismo Señor habló más veces del infierno que del cielo. Y entonces hay algunos hermanos que no quieren, dicen, no, porque la gente se va a poner incómoda en la reunión. Y hay otros que dicen, los creyentes dicen, no hable de ese tema, porque eso me hace recordar mi responsabilidad de predicar el evangelio, cosa que no hago. ¿No? Y si usted habla de ese lugar, yo me siento mal porque yo sé que ese lugar existe, yo sé que Cristo me libró de ir a ese lugar y sé que la gente solo se salva por creer en el evangelio, y ahí viene mi parte, yo no estoy predicando el evangelio. Entonces dicen los creyentes, predicador, no hable de eso. Hay otros temas en la Biblia para abordar, pero pues aquí está. La Biblia le llama a ese lugar, hay mucha descripción, por supuesto que no voy a mencionar todas hoy, pero a veces habla de ese lugar como las tinieblas de afuera. Un lugar que arde con fuego y azufre, un lugar de tormento, un lugar de fuego y gusanos que no mueren, fuego que no se apaga. Y a veces el Evangelio habla de las tinieblas de afuera para referirse a ese lugar. Algunos pasajes vamos a leer y otros solo voy a citar nada más. Todos en el Evangelio de Mateo para facilitarle la tarea. Si puede ir un momento ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Y vea cómo dice la palabra de Dios allí. Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Y una vez que llegamos ahí, ponemos la mirada, versos 41 y 42. Mateo 13, 41 dice la palabra, y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esa palabra es pecado, iniquidad, pecado. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces va a encontrar esta frase, hermano, el lloro y el crujir de dientes, el lugar del tormento, decía Apocalipsis. El Señor habla del lloro y crujir de dientes, ahí en ese mismo capítulo, verso 50. Mire cómo dice la palabra, Mateo 13, verso 50, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Avanzamos hasta Mateo capítulo 22, versículo 13. Mateo el capítulo 22, versículo 13. Es el mismo Señor Jesucristo que sigue hablando. Y en esta enseñanza dice, verso 3, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 24, verso 51. Mateo 24, verso 51. Y castigará duramente y los pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Un pasaje más aquí, el Mateo 25, verso 30. Mateo 25, verso 30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hermanos, muchas veces, como lo notó, la Biblia habla de ese lugar de tormento, y dice que es donde está el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje, hermano, nos hace pensar a nosotros en esa dolorosa realidad, en ese lugar. Muchas veces que la Biblia usa esta expresión, lloro y crujir de dientes,
Algunos creen en lo que le llaman la Llorona, ¿no? Los mexicanos. Y creo que el Chavo del Ocho creía también en la Llorona. Pero un espíritu con diente, eso no se ve. Y eso nos pone la realidad que los que hay ahí son personas de carne y hueso. Gente que llora, gente que sufre. Y eso es el crujir de dientes. Creo que los dentistas, los odontólogos modernos le llaman el bruceo, brucear, cuando hace ese sonido. Y eso lo hacen personas que en las noches dormidos están en un estado de tensión, de desesperación. Gente que le suenan los dientes por el susto, por el miedo. Y así es, ese lugar produce el lloro y el crujir de dientes. El pecado y la rebeldía, hermanos, y la oposición a Dios no es gratis. La gente terminará en ese lugar. El pecado, la rebeldía y la oposición a Dios no es gratis, porque lleva a la gente a ese lugar de tormento. Y la gente allí, hermano, está en ese lugar y en su mente, en su memoria, porque están en un estado de conciencia, empieza a desfilar todo el pecado que practicaron en la vida. En definitiva, lo que les llevó a ese lugar. Y eso produce una tortura en su conciencia. Eso también es el tormento. Es cierto que hay algunos predicadores que dicen que esto no va a ser un sufrimiento físico, que solo va a ser un sufrimiento mental en su conciencia. Pero la Biblia enseña claramente que es una persona, no es solamente en su mente, es el cuerpo el que está sometido a la aflicción, al sufrimiento, al tormento en ese lugar. Entonces, hermanos, hay un libro muy famoso en la historia de la literatura que se conoce como el Dante, y él habla ahí en el Dante, habla de los 7 infiernos. Y en uno de esos escritos que mucha gente pone atención, generalmente los que estudian en la universidad, en la puerta del infierno, dice ahí el Dante, que decía, en este lugar no hay salida, y que había un cartel que decía, dejad toda esperanza los que entráis. En otras palabras, lo que quería decir, los que entraban no salían más. Pierdan toda la esperanza los que entran. El otro cartel, en este lugar no hay salida, es un lugar eterno. Y eso es lo que derriba la farsa de muchos predicadores y gente que asisten a congregaciones que andan diciendo, estuve una semana en el infierno, otro estuvo 3 días, 2 días, otro estuvo 8 horas. Y cuentan, esas son las fábulas que habla la Biblia, que vendrían gente que eran fabuladores y la gente creería sus mentiras. La Biblia dice que el Señor es el que tiene la llave del Hades y nadie entra y nadie sale. Así que todos esos farsantes que ustedes pueden escuchar, que dicen yo estuve en el infierno y vi, me mostró y tal cosa, esa gente nunca leyó la Biblia, porque si lee la Biblia verdaderamente sabrá lo que es el infierno. Y allí, hermano, ese no es un lugar de turismo, para andar haciendo un tour de compra. Fui 3 días, 1 semana, 4 días, fui, entré, salí, vi. Esto no es así, hermano, eso no es serio. Es un lugar de tormento. ¿Por qué la gente está allí? Porque la gente, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, y el verso 19 dice que esta es la condenación, que la luz, Cristo era la luz. Dice, la luz vino a este mundo. Y los hombres, dice, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, la gente rechazó a Cristo porque quiso vivir en su mal obrar. Quisieron seguir practicando sus pecados, seguir haciendo sus malas obras. Jesús vino, era la luz, hermano, todo el mundo sabe. El Evangelio de Juan, capítulo 1, enseña que cuando Juan el Bautista iba a predicar, decía que Él es la luz del mundo, el que viene después de mí. Pero la gente amó las tinieblas porque sus obras eran malas. Y la gente siempre esconde el pecado en la oscuridad. Pero Dios tiene ojos suficientes para ver todo lo que pasa en la oscuridad. Dios sabe todo lo que pasa en las tinieblas. Nada se escapa a su mirada. Entonces, cuando la gente esté ahí y alguien atente o intente defenderse diciendo, no, yo hice este pecado en la oscuridad, nadie me vio. Dios dice, yo te vi, por eso estás ahí. Porque allí te llevan tus obras. Nadie cae de manera equivocada en el infierno. Nadie caerá por accidente.
La Biblia enseña desde el Antiguo Testamento que Dios no tendrá por inocente al culpable. Todos los que estarán allí, los que están y los que estarán, son culpables. Fueron llevados desde su nariz por su propio pecado. Un lugar de tormento sin pausa, de día y de noche, por tiempo ilimitado, por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. ¿Y qué esto con nosotros? Nosotros estamos de este otro lado, ya Cristo nos libró, Cristo es nuestro refugio, sabemos que no vamos a ir ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar el desfile de gente al infierno? Porque nosotros sabemos cómo evitar que la gente vaya a ese lugar. Y es a través de la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio, y solo el Evangelio, libra al pecador de ir a ese lugar de tormento eterno. Y es por eso que nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que predicar y tenemos que hablar a otras personas. Este año, cuando tuvimos una conferencia de familia aquí en el mes de abril, yo abordé este tema en profundidad bajo el título de Tengo 5 hermanos. Así que si quieres saber más de este tema, busquen el archivo de nuestra iglesia, la prédica Tengo 5 hermanos, y ahí explico todo este tema. Pero ahora usaré el mismo pasaje que usé ese día, pero le daré otra aplicación. Así que acompáñenme ahora al Evangelio de Lucas, el capítulo 16. Cuando fuimos al libro de Apocalipsis, les dije que esto era una escena futurista, algo que va a pasar en poco tiempo. Cuando leímos el Evangelio de Mateo, es el lugar que se describe con donde será el lloro y el crujir de dientes. Y dice que esa gente iba a ser atormentada en las tinieblas de afuera. En los días del Nuevo Testamento, hermanos, se acostumbraba a hacer fiestas, se acostumbraba a hacer muchos banquetes. Y entonces esas casas se llenaban de lámparas y había luz por todas partes. Y se servía la comida a la mesa y había música y había alegría y conversaciones. La casa estaba bien iluminada, los alrededores estaba todo oscuro. Y cuando alguien no estaba invitado a esa fiesta, no era parte de ese evento, entonces se quedaba en la oscuridad, en las tinieblas de afuera. Los que estaban sentados a la mesa y en la luz, esa gente tenía gozo, esa gente tenía alegría. El que estaba en la oscuridad es el reflejo de la tristeza que está bajo la expresión lloro y crujir de dientes. Era gente que iba a mirar la alegría de los que estaban bajo la luz. Y nosotros, hermanos, fuimos llamados a una fiesta que es la fiesta del Evangelio. Esa fiesta es una fiesta para nuestra alma que era solitaria, nuestra alma que estaba perdida, un alma reseca, resquebrajada por causa del pecado. Éramos dueños de un alma desesperada, de un alma sin rumbo. Y un día la luz vino a nuestra vida, creímos en el Evangelio y entramos a la fiesta eterna junto al Señor. Ninguno de nosotros es digno, ninguno de nosotros tiene méritos para estar en esa fiesta eterna, porque nuestro acceso a esa fiesta eterna es por gracia. Por la gracia de Dios que nos alcanzó y que nos salvó, por la gracia de Dios en Cristo que nos libertó de ese tormento eterno. Estamos en la mesa, estamos en la fiesta eterna junto a Dios, pero afuera, allí es el lloro y el crujir de dientes, donde hay gente que no fue alcanzada por la gracia y muchas veces porque nosotros hemos guardado silencio, porque no les hemos hablado, porque no les hemos explicado el camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el mensaje para darle a los que todavía están en las tinieblas de afuera, para que vengan al lado de la salvación. Y aquí hay un hombre que nos va a contar su experiencia. Esta no es una escena futura, esta es una escena del pasado. Ya Apocalipsis nos contó cómo será ese lugar, nos describió. Pero este hombre ya está en ese lugar. Este es un testigo ocular. Es alguien que está viendo con sus ojos lo que es el infierno. Por eso no sé por qué esa gente dice que va una semana, 3 días, 8 horas y cosas así. Ya hay uno que estuvo y contó en detalle todo eso.
No se puede agregar nada a esta información. Y esta información es suficiente para entender que ese es un lugar de tormento. La historia de este hombre y su experiencia está aquí en Lucas 16. Y del versículo 19 al 31, este hombre va a contar su experiencia y 4 veces él va a decir que ese lugar es un lugar de tormento. 4 veces, como para que no se nos borre, para que nosotros, hermanos, no dejemos caer en el olvido la realidad de ese lugar. Es un lugar de tormento. El mensaje que nos ocupa hoy es este, hermano: estoy atormentado en esta llama. Y esto es lo que este hombre dice. Observe el verso 24. Dice este hombre: y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué curioso, ¿no? Aquellos que van a estar de Apocalipsis 14 atormentados en la llama. Los que están en Apocalipsis 20:10, la Trinidad satánica, atormentados en la llama, bajo el fuego y azufre del lago. Y ahora este hombre del pasado ya venía haciendo sonar la trompeta, advirtiendo que el infierno es un lugar de tormento. Y él dice: yo estoy, no me lo contaron, no lo imaginé, yo estoy siendo atormentado en esta llama. Y entonces hoy vamos a abordar esta historia con una mirada diferente, porque aquí este hombre está exponiendo su dolor, este hombre aquí está exponiendo su desgracia, y él está abriendo su boca para que otros aprendamos de su experiencia, para que aprendamos de lo que le está tocando pasar, y por eso necesitamos escucharlo con mucha atención. ¿Quién era él? Observe, versículo 19. Lucas 16, verso 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El mendigo, creyente en Cristo, murió y ángeles lo llevaron hasta el seno de Abraham. El hombre rico murió y ahí nomás lo tiraron en el pozo, fue sepultado. Pero ahora este hombre que está dando testimonio, aquí tomamos contacto con sus antecedentes sociales. Era un hombre rico, de alta posición. No vivía en un barrio marginal, no vivía en una toma de terrenos. Era un hombre de alta posición, que podía darse el lujo de hacer un banquete cada día. Las mejores comidas, un plato de entrada, un segundo y postre. Y podía acompañar con bebidas y podía tener una mesa larga llena de invitados todos los días. Podía él, las comidas que tuviera por antojo, verlas en la mesa y disfrutarlas. No tenía ningún impedimento porque tenía poder económico. Era un hombre rico, dice el Evangelio. Y también dice que se vestía con esplendidez. Todas las ropas de marca, cada día podía estrenar una vestimenta nueva, lucir ropa palaciega, mostrar los lujos en su vestimenta. Era un hombre que hacía ostentación de poder. No era un ladrón, no dice eso la Biblia, dice que era rico. Y la riqueza atrae a más riqueza, la riqueza llama a la riqueza, el dinero llama al dinero. Seguramente era un hombre que invertía, que tenía sus negocios y su economía crecía, aumentaba cada día. Pero era un hombre mezquino, era un hombre egoísta, era un hombre que solamente se veía hasta la punta de su nariz y no más allá. Porque a sus pies, dice la Biblia, había un mendigo.
Y el nombre de ese mendigo era Lázaro. Y Lázaro dice que se alimentaba de las migajas que caían de la mesa. Alguna vez conté aquí en este púlpito que la palabra migajas que aparece aquí, en ese tiempo no se usaba servilletas de tela ni de papel, sino que eran los trozos de pan, con lo cual se limpiaban la boca. Y eso era lo que tiraban, y eso se llamaba migajas, y de eso se alimentaba el mendigo. Nunca este hombre rico le dijo, siéntate aquí a la mesa, comparte con nosotros. Jamás le salió de su corazón esa expresión. Y lo veía al mendigo ahí todo lastimado, malherido, por los golpes de la vida, por su condición de mendigo, que vaya a saber dónde dormía y quienes se le cruzaban en el camino y se lo apaleaban y lo lastimaban. Y todo lo que se acercaba a ese mendigo eran perros. Y venían y lamían sus llagas. Y dice el texto, y murió el mendigo. ¿Y cómo murió? Y usted y yo podemos imaginarlo, los perros se lo comieron. Porque aquellos perros empezaron lamiéndolo y de pronto el hombre muere. Aquello no fue una pasadita cariñosa de lengua sobre las heridas. Los perros hicieron algo más. Es fácil imaginarlo. ¿Y qué hizo el rico para impedir eso? Nada. Pero el mendigo salió de esta vida y sintió ahí un movimiento y ángeles vinieron a él y se lo llevaron al seno de Abraham. Eso es lo que también en la Biblia se conoce como el paraíso. Cuando Jesús le dijo a aquel ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, allí en el seno de Abraham, donde fue Lázaro. Pero el rico murió y fue sepultado. Y ahora observe qué le pasa al rico, verso 23. Dice, y en el Hades, esa es la palabra griega para infierno. Dos palabras usa el idioma griego, la palabra Hades y la palabra tártaro, para referirse al infierno. Aquí Lucas usa la palabra Hades, y allí él alzó sus ojos estando en tormentos. Y es la primera vez que nos enteramos que ese lugar, el Hades, el infierno, es un lugar de tormento. Aquí está el ex rico, porque en el infierno no era rico, era uno más. No tenía títulos de riqueza en el infierno, era uno más, un habitante más. Así que el ex rico ahora está allí y descubre que está en un lugar de tormento y entró en un estado de desesperación. Esta persona que en su vida estaba acostumbrada a dar órdenes y la gente corría y hacía todo lo que él pedía y hacía sonar sus dedos y tenía ahí a sus empleados alrededor, ese que mandaba siempre, ahora está pidiendo por favor. Observe cómo dice, verso 24. Y entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahí está el título de nuestro mensaje, ¿verdad? Atormentado en esta llama. Ahora mire cuánto cotiza una gota de agua en el infierno. Nosotros que lavamos ropa o nos damos una ducha y dejamos ahí todo abierto, lavamos plato y dejamos que corra el agua, otros salen a lavar el auto, otros tiran agua en su jardín. Pero mire cuánto cotiza una gota de agua en el infierno. Y él dice, por favor, ya no estaba dando órdenes. Dice que él estaba pidiendo, por favor, una gota de agua, un dedito. No lo podía ni tener cerca a Lázaro. Y ahora dice que él venga y que toque con su dedo mi lengua. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo cambian las cosas? Y ahí estaba este hombre, dice, en un lugar de tormento. Y este hombre empieza a descubrir algunas cosas allí. En la experiencia de este hombre rico dice, nunca más voy a volver a mis mansiones, a mi palacio. Nunca más una noche de banquete voy a tener, nunca más. Volveré a oír música. Tendré esas grandes manjares, nunca más. Y ahora está en un lugar donde todo era un coro de lamentos, de gente que estaba en tormento, quejándose y lamentándose, ¿por qué habré pecado? ¿Por qué habré hecho esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no creí en Cristo? ¿Por qué no fui a la iglesia que predicaban el evangelio? Toda clase de lamento, un coro de distintas voces. Ese no era un lugar donde la palabra paz era conocida.
Era una desgracia estar ahí, en ese lugar. Y ahora, hermanos, en ese lugar, en la vecindad de terror, este hombre iba a tener que estar, como dice Apocalipsis, por los siglos de los siglos. Este tormento no era una cosa, ya va a pasar. Esto era para siempre. Y eso él lo eligió en su vida. Porque la gente que va a ese lugar elige durante su vida estar ahí. Y una de las formas que la gente elige es despreciando la salvación en Cristo. Y ahora él estaba allí. Y ahí, hermanos, una de las palabras que se usa para infierno es la palabra Gehenna. Gehenna era un cementerio que estaba en las afueras de Jerusalén. Y la característica de ese cementerio, que se podían ver los huesos y se podían ver los gusanos sobre los huesos y se podía ver todo el tiempo humo y fuego, humo y fuego. Y ese lugar se llamaba Gehenna. Por eso cuando usted escucha a los testigos sin Jehová, ellos van a decir el infierno no existe. Cuando la Biblia habla de infierno, habla de un cementerio. Y la verdad es que Jesús usó ese cementerio como ilustración para describir cómo era el infierno. Las mismas cosas pasaban, humo y fuego, gusanos que no mueren, fuego que nunca se apaga. Y entonces la palabra Gehenna algunos la traducían como basural. Y esto es bien doloroso, hermano, pero es la realidad. Es que el infierno también es un basural. Ahí todo lo peor de la especie humana está en ese lugar. Es un basural humano. Es un lugar lleno de desechos, de residuos humanos, de gente que se comportó muy mal en esta vida, en este mundo. ¿Saben qué, hermanos? Los predicadores tienen que decir eso en las congregaciones. Porque la gente tiene que tener conocimiento de lo que es ese lugar. En ese lugar que la Biblia le llama infierno, hermano, no hay ninguna joya de valor ahí. Todo eso es el residuo, es la basura de la humanidad. Los que decidieron vivir en la vereda de enfrente de Dios, pues allí están. Y ahí está el hombre rico, dice, en este lugar de tormento. Y él cuenta su experiencia. Y de pronto sucede lo que les prediqué en la conferencia de la familia. Tengo 5 hermanos. Observe cómo dice él. Versículo 27. Él dice, y entonces le dijo, te ruego pues, padre, está hablando con Abraham él, dice que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Una vez más usa la palabra tormento, dejando en claro que es la característica sobresaliente de ese lugar, el tormento. La palabra tormento literalmente se traduce como tortura, porque eso es lo que sucede ahí. El hombre es torturado por causa de su pecado en ese lugar. Y algunos hipócritas levantan la voz y dicen, ay, que Dios que es tan cruel. Y otros dicen, eso no va a suceder porque Dios es amor. Y todos sabemos, Dios es amor, pero Dios es justicia también. Y Dios tiene que ser justo. Y como dice la Escritura, no tendrá por inocente al culpable. No hay ningún inocente ahí en ese lugar, ni llegará en el futuro ningún inocente. Todos los que están allí son conducidos por su propio pecado y son merecedores de ese lugar. Tengo 5 hermanos. Ahora note esto. Yo sé que esto sí lo dije en otro mensaje. El hombre que había sido rico en la tierra, pero miserable en el infierno. Era un miserable. Hasta por una gota de agua estaba desesperado. Y este hombre estaba en un estado de conciencia, porque él sentía en su cuerpo el tormento. El hombre andaba bien de la vista, porque él distinguió que estaba Abraham y Lázaro. Y este hombre, hermano, estaba allí sintiendo en su cuerpo. Él pudo decir, describir, estoy aquí en un lugar de tormento. Y él estaba, hermano, en un estado consciente, sabía bien dónde estaba en el Hades. No era un sueño eso, no era una pesadilla. Él era consciente en dónde estaba. Alguien le habría predicado. ¿Por qué anduvo en caminos diferentes que Lázaro? Y Lázaro estaba con los salvos y él estaba con los perdidos. Todo aquello, hermano, era tremendo.
Ahora solamente le voy a contar quién es la vecindad. O acompáñeme ahí a Apocalipsis 21 y le daré una explicación y ya vamos a terminar. Apocalipsis el capítulo 21 y el versículo 8. Tenemos varios pasajes en la Biblia que hablan casi en los mismos términos. Pero solo voy a usar aquí Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, para que usted tenga una información parcial, no total. Una información parcial de lo que es parte de la vecindad en ese lugar llamado infierno. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esta es la lista parcial, hay otros más todavía. Pero ¿quién no conoce a un abominable? A gente que blasfema en contra de Dios y que insulta al cielo. Gente homicida que mató a otros o que tiene sentimientos de matar. Y hasta los padres a veces le dicen a los niños, si te agarro te mato. A veces las madres en el mercado, en la calle, le dicen, los chicos cuando los llevan, te voy a matar cuando llegue a casa. Ya está eso instalado, ¿no? ¿Se dio cuenta? Dice los homicidas y los fornicarios, estos están en cada cuadra de la ciudad. Los hechiceros, es bien interesante esa palabra. La palabra hechicero aquí no son esos que hacen ahí brujerías, cosas. Es la palabra griega parmakeia, de donde tomamos nosotros la palabra farmacia, en donde están las drogas. Y estos hechiceros son gentes que son cautivos de drogas, drogadictos. Wow, un lindo tema para tocarlo otro día. Pues ahí están esos. Usted no se imagina ahí una bruja con un sombrero alto y ahí una olla con fuego y así. No, los hechiceros son la gente ligada a las drogas. Y dice ahí los idólatras y todos los mentirosos. Esos florecen en todos lados. Pues ahí está la gente. Esos no son todos, pero ahí tiene un poco quiénes son los vecinos que habitarán en ese lugar. Pues qué diría el chavo, qué bonita vecindad, ¿no? Qué bonita vecindad, mire qué lindo lugar para estar. Y ahí estaba el rico. Por eso era un lugar de tormento. No solamente por el sufrimiento, sino el convivir con toda gente con esas características, toda una eternidad, hermanos. El lloro, el crujir de dientes, hermano. Y así está, hermano. Y así está nuestro mundo. Ahí no valía las tarjetas de crédito, las monedas de oro, billetes verdes, nada. Era un habitante más, un hombre más sometido al tormento por causa de su propio pecado. Y aquí está la Iglesia Bautista Maranata, la encargada de advertir al mundo que este lugar existe. Porque no podemos ocultar que ese lugar existe. Pero también tenemos que anunciar al mundo qué es lo que le va a liberar de ir a ese lugar. Y sabemos que es Cristo y que es la obra de Cristo. Y sabemos que el poder de su sangre preciosa es la que nos limpia de pecado. Y sabemos que la sangre que Cristo derramó en la cruz es la que tiene el poder para abrirnos las puertas del cielo, de la eternidad. Pues eso que sabemos tenemos que decirle al mundo. Porque este mundo, hermano, esta sociedad donde vivimos nosotros, la inmediata de Matadero, de Liniers, Ciudadela, Lomas del Mirador, San Justo. Esta gente parece el Titanic que va a chocar con el iceberg. Dice que el iceberg salía como 300 metros sobre el agua. Y era el choque del gigante de acero y el gigante de hielo. Un témpano frío. Y el Titanic hizo maniobras, pero no pudo evitarlo. Chocó, se hundió, 1527 personas murieron, la tragedia más grande en la historia marítima. Y este mundo está en el mismo modo como el Titanic, se van a chocar, pero no será con hielo, será con las llamas eternas del infierno. No se hundirán en las aguas frías del Cabo Reis, se hundirán en las llamas eternas del infierno. Y aquí tiene que estar la iglesia y su voz. La iglesia como un potente altavoz
dictando este mundo, cambien el camino, dejen ese camino ancho, vengan al camino angosto de la salvación. Cristo es el camino. Hay un infierno, es un lugar de tormento. Escuchen la experiencia de ese hombre, escuchen el testimonio de ese hombre. Él dice claramente: estoy atormentado en esta llama. Y esta semana, tantos años, como 40, predicando y todo esto. Esta semana Dios volvió a meter el dedo en la llaga en mi vida. Y este tema me hizo reaccionar esta semana. Y a veces dejamos caer algunas banderas nosotros. Y una de las banderas que se nos ha caído es la del evangelismo. Y hay que retomar esa bandera y hay que empezar a predicar, porque hay un mundo, sino que pronto va a estar sumándose a ese coro diciendo: estoy atormentado en esta llama. Y algunos dirán: pero tenías una iglesia allí. Pero nadie me habló. Tenías una iglesia allí en el 1514, bien grande, de Díaz Vélez. Nadie me invitó. Nadie me visitó. Algunos se van a quejar de nosotros, atormentados en esa llama. Y eso tiene que ser algo que produzca tristeza, hermano, porque somos llamados a predicar. Y hay que predicar, hermano, y hay que compartir. Ahí está el testimonio de ese hombre. Él dice: yo estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe qué, mis hermanos? Hay una batalla. Es una batalla por las almas. El diablo las tiene bien agarradas y no las va a entregar. Pero el poder de la predicación del evangelio es lo que va a liberar a esos esclavos, a esos cautivos. Y eso es una batalla. Y tenemos que tomar conciencia de que estamos en esa batalla. El otro jueves prediqué Salmo 75:8. Dios tenía un cáliz, una copa con vino fermentado. Lo que leímos en Apocalipsis hablaba de una copa con la ira de Dios, con el furor de Dios. Y ese juicio de Dios caerá sobre el pecador. Y lo único que podrá liberarlos es que ellos tengan a Jesucristo como el Salvador. Aquí está el testimonio de un hombre que dice: estoy atormentado en esta llama. Hermano, esto no es para tomarlo y decir algo más en mi bolsillo, para el conocimiento. Me lo pongo en el bolsillo y voy a regresar tranquilo a mi casa. Encontré en este mensaje algunos datos que no tenía. Alguien puede decir: aquí había algunas cosas que no me cerraban, ahora sí entiendo. Otros pueden decir: no sabía que la Biblia hablaba de esto en Apocalipsis, en los Evangelios, y en un lugar y en otro lugar. Hermano, cuando este tema es presentado en el púlpito, tiene que producir un efecto en nuestra vida. Y este es un llamado a que nosotros mostremos por el pecador alguito, aunque sea, del amor y la misericordia que Cristo mostró al morir por nosotros y al salvarnos a nosotros. Este mensaje tiene que recordarnos del día, de cómo nos encontramos con Jesús como el Salvador y de los que nos libró del tormento de esta gente, hermano, que ni de día ni de noche tendrán descanso, y eso tendrá una duración por los siglos de los siglos. Si Cristo nos libró de eso, algo podemos hacer para alcanzar a aquellos que todavía están en la oscuridad, están perdidos en sus pecados. El diablo los está arrastrando desde sus propias narices hasta este lugar y ellos no pueden darse cuenta. Necesitan una palabra, necesitan una predicación, necesitan un grito de corazón. Solo Cristo salva, solo Cristo salva. Y que ellos puedan abrir sus ojos y sus almas para que Cristo entre y sea el Salvador. Como bien recordó el hermano al dirigir, los grandes pecadores necesitan de un gran Salvador, como Cristo Jesús. Usted y yo lo conocemos a Cristo. Pues hablemos de Él. Hablemos de Él, porque hay un mundo necesitado. Y hay un mundo que, si no es alcanzado por Cristo, pronto serán parte de ese coro que dice: estoy atormentado en esta llama. Vamos a orar al Señor. Y quizás hay gente de nuestra familia que aún no es salva y que está caminando a ese lugar de manera acelerada. Hay amigos nuestros que, si no les hablamos de Cristo, pronto dirán: estoy atormentado en esa llama. Hay gente que fue al colegio con nosotros, que jugó desde niño con nosotros, y están yendo a ese lugar y nunca les advertimos
que es un lugar de tormento eterno. Es el tiempo de hablar. Es el tiempo de manifestarnos como hijos de Dios y que somos conocedores del camino de la salvación. Cristo es el camino. Y necesitamos hablar antes que la gente vea esas puertas del infierno que se le van a abrir de par en par y no hay salida de ese lugar. Antes que el fuego haga esa obra, lleguemos nosotros con el mensaje de Cristo. Lleguemos nosotros, hermanos, con el mensaje del Evangelio. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y que ella nos ayude en esta etapa a volver a despertar, a reaccionar frente a esta realidad y a esa doctrina olvidada, abandonada, y ya no es predicada, pero que es tan real, Padre. Y danos esa fuerza, Padre, y prepara esas citas divinas, esas personas a las cuales se cruzarán en nuestro camino y les hablaremos de la salvación eterna en Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Padre, y bendícenos a nosotros como iglesia, y que tu mano nos ayude a que podamos ser verdaderos evangelizadores, promotores del mensaje de la salvación eterna en Cristo. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a cantar al Señor. Y sin duda alguna este es un tema que tiene que llevarnos a nosotros a tomar una firme decisión, la de predicar el Evangelio a aquellos que aún no conocen a Jesús como el Salvador. El hermano Omar va a venir aquí y él va a estar guiándonos en el tiempo final de las alabanzas.